Historia de Jabobo, tomo 1, volumen 1, Origen de la humanidad, capítulo 10. La rebelión de los esclavos griegos, el origen de los eslavos. Pero aconteció que al cabo de 35 años de estar esclavos los griegos de Filipos bajo Takenai, el rey de Asquitia, los esclavos llegaron a ser muchos, hasta alcanzar los 20.000, de manera que aumentaron la producción de ladrillos. Pero en aquel año, antes de aquel suceso, los esclavos se rebelaron contra Takenai su rey. Por otro lado, en aquel año, Takenai tenía 187 años de edad. Olcanai su hijo llegó a aprender de todas las hazañas militares de su padre, de manera que fue su más amado hijo, y él lo amaba mucho como su sucesor. De manera que los ancianos principales de los esclavos llegaron a reunirse como uno solo en las zonas pantanosas de la desembocadura en los cenagales, donde acostumbraban a mezclar el barro con la paja, y allí se dijeron unos a otros: «Nuestros niños que salieron con nosotros de la ciudad son ahora adultos, y nosotros mismos hemos envejecido, y sin embargo nada hemos podido hacer para evitar la servidumbre que estamos sufriendo aquí en Asquitia, porque estamos débiles de espíritu y de fuerzas físicas y militares. Ahora pues hemos de reunirnos todos y nos sublevaremos contra el rey, de modo que asaltaremos la fortaleza en la que reside y le daremos muerte». De manera que la decisión de ellos llegó a extenderse a todas las familias de esclavos de la tierra de Asquitia, de manera que los griegos, al día siguiente, cuando los capataces fueron a acompañarlos a los puestos de trabajo de cada cual, se encontraron con los esclavos detenidos, sin nadie que se dispusiera a trabajar, y se pusieron a decirles: «Vamos, esclavos, pónganse manos a la obra ahora mismo». Pero ellos continuaron desafiando a los capataces, de manera que les respondían: «¿Trabajar para vosotros? Nosotros no somos animales, somos hombres que tenemos dignidad, pero ustedes habéis podrido nuestros cuerpos en el fango. ¿Es que queréis arrastrar a nuestros mayores también a esto?». De manera que uno de los jefes de capataces se dirigió al que llevaba la delantera en el grupo de esclavos que se quejaba y le arrojó un cuchillo en el vientre y lo derribó. Y un muchacho que estaba junto a éste lo cogió por las espaldas, pero el esclavo derribado le dijo: «No me sujetes, hijo mío, para mí la vida se acaba ya. Regreso al lugar de mis antepasados, avergonzado por ser muerto por un escita». Pero el muchacho le respondió diciendo: «Con tu misma sangre morirá el que te derribó. Descansa en paz». Por lo tanto, inmediatamente después de morir el esclavo, cogió él el cuchillo que tenía clavado aquel y, gritando fuertemente: «¡Por la libertad de los hijos de Zeus!», se lanzó al capataz que, descuidado éste, fue apuñalado 3 veces por el muchacho, de manera que murió. Repentinamente los esclavos se envalentonaron como uno solo y procedieron a encargarse de matar y degollar, uno por uno, a todos los oficiales que Takenai el rey tenía colocados sobre los esclavos en toda aquella región del río Volga. Entretanto, uno de los oficiales procedió a montar en su caballo y a dirigirse a la ciudad capital, donde se hallaba el rey en su residencia, de manera que le dijo: «¡Oh grande! Vengo urgentemente a comunicarte el hecho de que todos los esclavos de la tierra, de los esclavos del Volga, se han rebelado contra ti, oh rey, y han procedido a derribar a espada a todo oficial tuyo. Solo yo he escapado para informártelo». Enfurecido y lleno de cólera, Takenai llegó a enviar a una tropa fuertemente armada y a caballo, para que fuesen allí y capturaran a todo esclavo rebelde y lo ejecutaran en un instante.
En cuanto a las mujeres y los niños, los dejaron vivir, de modo que cayeron 5.000 varones físicamente capacitados, así como ancianos. A todos estos se les dio por entero la destrucción, a filo de espada y a arco y flechas incendiarias. Pero sucedió que, cuando la tropa arrasó con la rebelión y el sublevamiento, e impuso nuevamente los trabajos forzados a mujeres y niños, un total de 20.000, los soldados llegaron a entregarse al comer y al beber en conducta relajada e inmoral. Como Takenai el rey no estaba con ellos, pues pensaba que éstos se quedaron como sus nuevos capataces, ellos procedieron a celebrar una fiesta, de modo que bailaron y comieron y bebieron en exceso y procedieron a cometer fornicación con las mujeres, todos ellos, y las violaron. Pero el rey y todo el pueblo de Asquitia veían como cosa detestable a sus ojos las relaciones sexuales antes de la unión matrimonial. También se desconocía la homosexualidad, a diferencia de los griegos. Pero los hijos de las mujeres cautivas demostraban sus actos desvergonzados ante los capataces, y algunas de las mujeres, originarias de la isla de Lesbos, se acostaban entre sí, de manera que sedujeron a los soldados, que no conocían nada de esto, y se entregaron al placer ilícito con las mujeres. Otros llegaron a practicar la homosexualidad entre sí, y otros abusaban de niños indefensos. Y por 5 años continuó este grave pecado ocurriendo delante de todo el pueblo, pero todos lo desconocían porque nadie iba a los barrizales del Volga donde trabajaban los esclavos, y estos se hicieron muchos, los escitas con los griegos. Pero el rey solo dirigía su atención para ver la producción de ladrillos, que llegó a ser mucha, pues de hecho era incontable. Los capataces escitas, junto a las mujeres hermosas de Grecia, llegaron a tener hijos ilegítimos, de modo que éstos también continuaron en la esclavitud, pues si alguien del pueblo escita lo descubría, la cólera del rey caería sobre ellos. Y dicha prole formó el pueblo de los eslavos. Y al cabo de 5 años, Takenai el rey llegó a dirigirse con todo su séquito a la desembocadura, y se dirigió a la ciudad de Uno, donde se hallaban en residencia los capataces y todos sus superiores de todos los esclavos. Ahora bien, al ver que el rey se dirigía a ellos, estos inmediatamente mandaron llamar al jefe guardián de los capataces, que estaba acostado con una esclava, de manera que así lo hicieron, y él se puso a vestirse con sus ropajes reales, para presentarse delante del rey. Y cuando Takenai llegó, procedió a saludar al jefe y a hospedarse en su villa, con todo su séquito. Y sucedió que, mientras celebraban un banquete, anterior a la supervisión que haría el rey a todos los esclavos, procedieron a escuchar de la planta de arriba unos ruidos muy extraños, como de orgías y de gemidos. Entonces, quedándose perplejo el rey y sus nobles, procedió a decir al guardia: «¿Qué ruidos son esos?». Pero se anticipó el jefe guardián de los capataces y le dijo al rey: «Gran rey, son mis servidores, que aplican torturas a los esclavos rebeldes». Entonces el rey procedió a levantarse de la mesa y a decir a su séquito: «Subamos arriba para contemplar el arte de estos capataces, a ver si enseñan a los esclavos sumisión al rey o no». Pero el jefe le dijo: «Oh, Takenai, ¿por qué no nos dirigimos a los jardines que están junto al patio de mi villa y disfrutamos de un baño caliente?». Pero el rey le contestó diciendo: «Ahora iremos después de verlo de arriba». De modo que subieron y abrieron la puerta de la sala en la que ocurrían dichos ruidos y... pues vea, allí estaban unos 20 hombres, soldados y capataces,
cometiendo fornicación y homosexualidad, todos juntos en el suelo. También estaban entre ellos mujeres esclavas. Y cuando el rey los vio, gritó fuertemente diciendo: «¡Guardias, guardias, destrúyanlos a todos a filo de espada, que no quede ni uno solo!». De modo que no tuvieron más remedio sus soldados compañeros que arremeter contra los suyos, de modo que a todos los dieron por entero a la destrucción. No quedó ni uno solo de ellos, por temor de que el rey se percatara de que todos sus oficiales estaban inmiscuidos en la trama. Y cuando se acabó con toda la matanza y la dura carnicería, Takenai le dijo al guardián: «¿En verdad esto era lo que tú me estabas ocultando, de manera que ofendiste gravemente a nuestros antepasados?». Pero éste le respondió: «Oh gran rey, no sabía nada de esto, pues de lo contrario los habría ejecutado, como tú has hecho». Y Takenai le dijo: «Llevadme ante los esclavos, por favor, para que los examine a causa de esto». Y cuando el rey procedió a verlos, pues vea, su número alcanzó un total de 20.000 mujeres y 10.000 niños y niñas, en parte griegos y en parte eslavos. Takenai llegó a percibir que estos eran los descendientes de todos sus oficiales, de modo que alzó la voz y dijo: «Todos ustedes han procedido a actuar desvergonzadamente para con el pueblo de Asquitia, ofendiendo a nuestros antepasados e invocando sobre nosotros el mal de plagas de los dioses. Deberían de ser entregados a los sacrificios de los druidas y los hechiceros. Pero miren, voy a entregarlos al exilio y los haré errar por una tierra hostil y de difícil supervivencia, porque ustedes ya no forman parte de nuestro pueblo y tienen que llegar a ser pueblos que moren en tiendas de campaña y no en ciudades de ladrillos y piedras como estas». Por lo tanto, Takenai agrupó así a los niños y a las niñas, pero a las mujeres, junto a sus amantes de placer, los envió en marchas forzosas. A los niños los dejó como esclavos hasta que fuesen adultos y tuviesen coito con sus mujeres y se multiplicasen en sumo grado. Pero a los otros los llevó hasta los montes Urales y los despidió en dirección al oriente. Y así surgió el pueblo de los eslavos, de las estepas siberianas, formando sus diversas tribus y esparciéndose por todas aquellas tierras. Y los montes Urales les servían como límite de los fuertes dominios del rey de Asquitia. Con respecto al pueblo de esclavos, llegó a conocérselos por el nombre de hunos, en base al nombre de la ciudad de capataces que fueron enviados de la tribu de Tubal y de Magog de Asquitia. Y poco a poco, al cabo de varios años más, la población de esclavos fue creciendo y, en consecuencia, también creció la productividad de ladrillos.